buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar acerca de James Taylor Kent. El equipo está conformado por Martínez Jiménez Ana Jimena, López León Jorge Yair, Rodríguez Alviso Jorge Eduardo y su servidora Olguín Ramírez Montserrat. Siguiente, por favor. Vamos a tener que Kent fue un médico estadounidense, filósofo y uno de los grandes pilares de la homeopatía clásica. Nació en 1849 y fallece en 1916. Siguiente, por favor. En cuanto a su infancia y juventud, vamos a tener que nació el 31 de marzo de 1849 en Walpole, Illinois, en una familia profundamente religiosa, especialmente ligada al metodismo. Su padre, Daniel Kent, era ministro y su madre, Cynthia Tyler, también tuvo una fuerte influencia espiritual, lo que marcó desde temprano la vida de Kent con un fuerte sentido de la fe y pues vocación espiritual. Él fue el segundo de tres hijos, creció en una granja familiar rodeado de lecturas religiosas y discusiones sobre fe, lo que moldeó su carácter reservado y profundamente contemplativo. En cuanto a su infancia y adolescencia, James mostró gran curiosidad por la naturaleza, la medicina y el estudio del espíritu humano. A pesar de que inicialmente se formó como médico convencional, su interés por la espiritualidad y las ciencias ocultas lo llevó a buscar una medicina más holística y profunda. Kent ingresó a la Universidad de Michigan para estudiar medicina, donde se graduó. Sin embargo, no se sintió satisfecho con la medicina tradicional de la época, ya que era muy limitada, y pues esto fue lo que lo impulsó a estudiar homeopatía. En cuanto a su juventud, vamos a tener que Kent tuvo experiencias espirituales que lo influenciaron profundamente y lo motivaron a dedicarse a la homeopatía con un enfoque muy basado en la energía vital y la curación a través de remedios individuales y personalizados. Él a los 18 años sufrió una grave fiebre reumática, lo que marginó estuvo varios meses en cama, y fue esta convalecencia cuando por primera vez experimentó los efectos de un remedio homopático, y pues esta vivencia personal sembró la semilla de su posterior dedicación a la homeopatía. Siguiente, por favor. En cuanto a su carrera profesional, vamos a tener que Ken cursó los estudios universitarios en Madison University, que hoy es la Universidad Colgate, en Hamilton, Nueva York, donde obtuvo su licenciatura en artes en 1868. Posteriormente, su formación en la Bellevue Medical College en Nueva York, donde recibió su título de doctor en medicina en 1873. Posteriormente, se graduó como médico alópata en 1873 en el American Electric Medical College de Cincinnati, y practicó inicialmente como médico eléctrico usando hierbas medicinales y tratamientos alternativos a los métodos ortodoxos de la época. Después, su viraje hacia la homeopatía se produjo por circunstancias personales, ya que su esposa se enfermó gravemente y no mejoraba con tratamientos convencionales. Fue entonces cuando recurrió al homeópata Dr. Richard Phelan, quien logró la recuperación mediante medicamentos homeopáticos, y pues este hecho transformó la visión de Ken sobre la práctica médica y lo llevó a estudiar intensamente sobre la obra de Samuel Hahnemann, que fue pues, el fundador de la homeopatía, y de ahí en adelante Ken se convirtió en un defensor ferviente de la homeopatía unicista, que es el uso de un solo medicamento a la vez, siguiendo estrictamente la ley de la similitud. Bueno, ahora vamos a continuar con los logros obtenidos de Kent. Y bueno, Kent fue uno de los homeópatas más influyentes de finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Su repertorio sigue siendo uno de los textos más consultados por estudiantes y practicantes de homeopatía en todo el mundo. También desarrolló una corriente filosófica que combina la ciencia médica, la metafísica y la ética médica, situando a la homeopatía como un arte de la sanación integral. Ahora, como aportaciones fundamentales, tenemos el repertorio de Kent. Este fue lanzado en 1897. Es el repertorio de homeopatía más utilizado en la actualidad de la homeopatía clásica. También organizó los síntomas en tres grandes niveles, ya sea mental, general y particular, y cada uno tiene una jerarquía de grado por cada medicamento. También llegó a establecer una estructura lógica, sistemática y accesible para los médicos homeópatas.
con una visión filosófica y metafísica clara. También introdujo el uso de rubros mentales como base del caso clínico, revolucionando la forma de prescribir. También tenemos la obra que escribió, que es una materia médica profunda. Esta está basada en su experiencia clínica y en las patogenias de Hahnemann y algunos otros autores. Su estilo es claro, es enfocado a la experiencia clínica y a los aspectos mentales del paciente. Y también tenemos de ejemplo los medicamentos descritos con gran profundidad, como Sulfur, Lecopodium, Pulsatilla y Noxvomic. Luego, también tuvo otra obra que se titulaba Lectures on Homeopathic Philosophy, cual escribió en 1900, y aquí pues defendía que el ser humano es una unidad dinámica de cuerpo, mente y espíritu. Aquí básicamente introdujo el concepto de orden de curación, o sea, lo que conocemos como la ley de Hering, que pues nos dice que la curación avanza de adentro hacia afuera, de órganos vitales a periféricos, de arriba hacia abajo y en orden inverso a la aparición de los síntomas. Luego tenemos que aquí habló de la individualización absoluta del paciente. Aquí insistía que el médico no debe tratar enfermedades, sino pacientes enfermos. También habló de la importancia suprema de los síntomas mentales. Aquí, dado que para él, pues, era bastante importante el estado mental del paciente y básicamente esa era la clave para seleccionar el medicamento correcto. También puso a prueba lo que son los síntomas generales contra los locales. Aquí él básicamente describe que prefiere sobre todo los síntomas generales sobre los síntomas locales, que son un dolor más específico en un órgano más específico, a diferencia de los generales. También nos establece que el médico debe ser observador y sin prejuicios, debido a que pues el éxito depende de que el médico observe con atención, escuche con empatía y anote con claridad sin dejarse llevar por la rutina ni los diagnósticos etiquetados. También, pues, Kent creía que la enfermedad afectaba primero a nivel espiritual, o sea, las mentes y las emociones, antes que el cuerpo. Por eso para él era bastante importante primero atacar lo mental y por eso era lo clave. También fue influenciado por la filosofía de Swedenborg, que es un filósofo espiritualista, la cual pues influyó mucho en la visión vitalista de la homeopatía. Y aquí, pues básicamente él también defendía el uso de altas potencias, como a la 200 en centesimal, la 1M, 10M, etcétera. Como pues esto como medio para estimular pues la fuerza vital. Bueno, continuando con con las aportaciones fundamentales de Kent, tenemos que fue educador y formador. ¿A qué se debió esto? Como educador, pues fue profesor de homeopatía en varias instituciones, principalmente en la Escuela Médica Hahnemann en Chicago y un posgrado en la Escuela de Homeopatía y fundó una escuela de pensamiento en Estados Unidos que influenció pues profundamente a generaciones de homeópatas en lo que sería América y Europa. Y sus alumnos que pues son figuras reconocidas dentro del rubro de la medicina y sobre todo de la homeopatía, como Peter Schmidt, Herbert Roberts y Elizabeth Green Hubbard, entre otros. Siguiente, por favor. Algunas de las frases célebres que aportó Ken, tenemos dos que pues hasta el día de hoy se siguen utilizando dentro del rubro de la medicina en general, no únicamente la homeopatía, que pues una de ellas nos indica que el síntoma más peculiar, raro y extraño es la clave para encontrar el medicamento correcto. Y la otra es el médico que ignora el alma de su paciente jamás podrá curar verdaderamente su cuerpo. Siguiente, por favor. Y pues dentro del legado que nos deja James Tyler Kent, pues es que este fue considerado junto con Samuel Hahnemann y junto con Herring una de las tres grandes columnas de lo que hoy en día conocemos como la homeopatía clásica. Y pues gracias a esto y a sus aportaciones como vimos anteriormente, pues se sigue retribuyendo mucha de esta información para seguir utilizando la día de hoy. Su enfoque integrado entre lo que es lo espiritual, lo mental y lo físico, pues revolucionó de cierta manera lo que es el modo de entender la salud de medicina homeopática y pues incluso también para algunos doctores de la manera en cuanto a la medicina alopática. Su repertorio sigue siendo base fundamental de estudio y práctica a nivel mundial y su influencia permanece en repertorios modernos como la síntesis, complete y radar, que pues son estos repertorios los cuales se han modernizado mucho, pero
siguen siendo fundamentales para lo que sería la consulta y la práctica clínica homeopática. Siguiente, por favor. Y bueno, como último, pues la efeméride que nosotros aportamos a esta exposición es que pues el 6 de julio de 1885 el científico francés Louis Pasteur aplicó por primera vez una vacuna antirrábica en un ser humano. O sea, esta vacuna se dio a un niño que había sido mordido por un perro rabioso y pues este hecho, como ya sabemos, marcó un hito en la historia de la vacunación y pues puso las bases de la inmunología moderna. Y pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.